Bendiciones en Cristo Jesús. Damos gracias al Creador por permitirnos una vez más poder estar conectados a la distancia del tiempo, a cada familia, a cada hogar, a cada persona en cada territorio, que sea la gracia y el favor del Señor Jesucristo, que Jehová les bendiga y les guarde en todo tiempo, a cada nación, a cada familia, a cada persona, a cada hombre y cada mujer en el nombre de Jesucristo. Somos el cuerpo del Señor. La gran familia de Dios está aquí, le da la bienvenida a cada uno, que sea plenamente el propósito de Dios establecido en cada una de sus vidas, y oramos para que este tiempo sea de plenitud, de provecho y en un servicio de oración en el cual el Señor nos permite ir a las naciones a través de las redes sociales. Toda la gloria y la honra es del Señor Jesucristo, como está escrito: Él es el Alfa y la Omega, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy vamos a compartir de la palabra del Señor algunos puntos específicos para orar. Hoy vamos a orar y agradecemos al Señor por los que ya están conectados y por los que han de conectarse y ver esta transmisión en el nombre del Señor Jesucristo, a todo el cuerpo de Cristo, a cada una de las personas que día a día se esfuerzan y se sacrifican por hacer las cosas correctas e idóneas y como para Dios cada día, en el nombre de Jesucristo. Que el Señor sabiduría, inteligencia y conocimiento y revelación de Jesucristo para ti, en el nombre que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a la Escritura, a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y leemos bajo autoridad y bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Escritura nos dice claramente que toda la palabra ha sido inspirada por Dios. Toda la palabra ha sido inspirada por Dios. ¿Por qué una inspiración? Porque vino al ser humano para que los humanos fuesen quienes la escribieran, inspirada por Él. Y cuando dice y útil, es útil, tiene una utilidad, sirve, su propósito, su fin es enseñar. Y hoy vamos a compartir algo de eso. Es necesario ser enseñado. Es necesario, así como desde pequeños, desde bebé en casa, nos comienzan a enseñar qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer, qué cosas podemos alcanzar, qué cosas no podemos alcanzar, qué cosas es debido y qué cosas no son debidas. El Señor, a través de su palabra, viene a enseñarnos. Su palabra es útil. Es el propósito, es la función, enseñar. Enseñar es la palabra formar, educar. Viene a educarnos, viene a formarnos cómo es su propósito y cuáles son sus estándares, sus normas, sus parámetros, para que nosotros podamos cada día perseverar en Él y alcanzar el fin, que es que seamos salvos. El fin de nuestra creación es la salvación de la creación. Y el fin de la existencia es la adoración. Por eso el Señor quiere que cada día tú y yo estemos adorando al Padre en espíritu y en verdad. Es necesario que cada uno de nosotros le pidamos al Señor ser enseñado, que su palabra sea un instrumento para enseñarnos. Una enseñanza es formar, para formarnos. Tenemos que reconocer, iglesia, cuerpo de Cristo, amigo, amiga, tenemos que reconocer que necesitamos ser educados, ser formados, porque lamentablemente en este tiempo de pandemia ha habido gente que no ha podido perseverar en el Señor. Otros se han enfriado, otros no han sido capaces de soportar diferentes adversidades y circunstancias y situaciones que han tenido que enfrentarse. ¿Por qué? Por una falta de educación, por una falta de formación. ¿Cómo me debo educar para enfrentar circunstancias? ¿Cómo en la palabra el Señor me enseña para que mi carácter sea transformado? Entonces todavía tenemos gente, hermanos, hijos de Dios, que están en un proceso de transformación, pero así como nuestros hijos naturales, los amamos, están en casa, pero en momentos reaccionan de una forma que no entendemos. Así mismo está sucediendo en el cuerpo de Cristo. No tenemos una formación, una enseñanza idónea, de vida adecuada para saber cada día sobreponernos a diferentes circunstancias. Y el Señor dice que la palabra es útil, no es inútil, es útil, tiene la capacidad,
es la función específica de formar y educar, enseñarnos realmente. Tú tienes que dejarte enseñar, tienes que dejarte y tienes que buscarlo. La Escritura habla de un hombre que tuvo un corazón conforme al del Señor, el rey David. El rey David en su palabra, en la palabra del Señor, escribe, inspirado por Dios, en el libro de Salmos capítulo 119, versículo 33, dice: enséñame, oh Jehová, enséñame, fórmame, edúcame, oh Dios, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Si tú entiendes, si entendemos que tenemos que ser formados, que tenemos que ser enseñados, que tenemos que ser educados en la palabra, porque lo que antes hacía ya no lo puedo hacer más, pero ¿cómo dejo de hacerlo? Pero ¿cómo ahora aprendo a hacer algo nuevo? Es necesario que formemos, es necesario que seamos enseñados en la oración, en la actitud, en el carácter, en el entendimiento. La Escritura nos dice que debemos ser renovados, nuestro entendimiento tiene que ser renovado, que nuestro carácter tiene que ser formado a imagen y semejanza del Señor, que nuestras palabras ya no pueden ser las que antes hablábamos, ahora tienen que ser las palabras que el Señor en su lenguaje necesitamos aprender, ser enseñados en el lenguaje de Dios, porque en China se habla chino o mandarín, que hablamos nosotros, es el idioma chino. Nosotros los hijos de Dios tenemos que hablar el lenguaje del cielo. En Estados Unidos se habla en inglés, en el cielo se habla el lenguaje del cielo, y los hijos de Dios en esta tierra tenemos que hablar el lenguaje del cielo, ser enseñados en cómo se habla, ser enseñados en cómo nos vestimos. ¿Será que todos los hijos de Dios salimos realmente cada día vestidos como hijos de Dios? ¿Cuál es la vestidura del hijo de Dios? El Señor nos dice en su palabra que tenemos una armadura, una vestidura. Vivimos en verdad, vivimos en justicia, en salvación. Tenemos que ser enseñados. Iglesia, estamos descuidando la enseñanza. Iglesia, estamos descuidando la formación, estamos descuidando la educación cristiana, la verdadera educación cristiana. Es decir, nuestra formación integral de cómo nos ve el Señor, cómo nos vemos afuera, cómo estamos multiplicando la información a las demás generaciones. ¿Estamos realmente cumpliendo ese propósito? El conocimiento humano, la sabiduría humana es tropiezo para el desarrollo espiritual. El conocimiento humano viene a hacer conflicto con la sabiduría espiritual, con el conocimiento del cielo revelado a la tierra, con la palabra. ¿Por qué? Porque el conocimiento humano te dice que tú no puedes permitir que alguien venga a atropellarte. Y bajo ese concepto, entonces tu carácter, tu reacción, tu autoestima, tu forma de pensar viene a actuar de una manera de acuerdo a esa reacción. Pero el Señor te dice en su palabra que el que es enseñado en Él no devuelve mal por mal. Que el que es enseñado en Él no habla palabras de humana sabiduría, sino que habla palabras de revelación del Espíritu Santo y de poder. Que el que he sido enseñado en la palabra de Dios, en su Escritura, es enseñado y es formado para actuar correctamente. Si alguien ve algo desordenado, tirado, no puede ser un buen samaritano. Pero el que es formado en el Señor, entonces va a ayudar. Aún ama al prójimo, aún ama a su enemigo como a sí mismo. Son las diferentes formas en que todavía el cuerpo de Cristo necesita entender, necesita formarse, necesita educarse. Nosotros no hemos aprendido las matemáticas del cielo, no hemos aprendido la química del cielo, no hemos aprendido la ciencia del cielo, no hemos aprendido muchas cosas que todavía necesitamos. Pero queremos la revelación de Dios para el poder. No es posible que nosotros tengamos el poder del cielo si no hemos aprendido el lenguaje de Dios, si no hemos aprendido cómo Dios habla. Cada una de las cosas que el Señor necesita o que el Señor requiere para que tú y yo vivamos cada día en la dirección, en el propósito de Él, en el nombre de Jesucristo, es conforme a su palabra. El Espíritu de Dios, el propósito de Dios cada día se ha de cumplir en ti y en mí, pero es conforme a su palabra.
que es enseñando o siendo enseñados, siendo formados, siendo educados en su palabra, en la utilidad, en la firmeza cada día, para que en el nombre del Señor Jesucristo todo lo que está escrito se haga vida en ti, en tu territorio, en tu familia, en tu hogar. Cuando tenemos una circunstancia, oramos. Y hoy oramos para que el COVID, para que toda virus, bacteria, toda trampa, toda obra, todo decreto, toda circunstancia de oscuridad y de maldición no toque nuestras vidas. Pero es como en casa cuando desde niño nos decían: tienes que levantarte a ordenar tu cuarto, a bañarte, a cepillarte, pero a nosotros no nos gustaba, no queríamos hacerlo. Y como no nos gustaba y no queríamos hacerlo, no entendíamos que era nuestra responsabilidad, no entendíamos responsabilidad, no entendíamos orden, no entendíamos belleza, no entendíamos nada de esto. El cuerpo de Cristo aún necesita ser enseñado en cosas básicas, aún necesita ser formado en cosas sencillas, en cosas simples, pero el conocimiento humano viene a golpear, viene a rechazar. Por eso la Escritura en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 16, vamos a ir allá, el Señor dice: unánimes entre vosotros, unánimes es de acuerdo en un solo sentir, no altivos. ¿Dónde se manifiesta altivez? Donde yo tengo la razón y a mí me parece y yo me enfoco y defiendo mi posición por encima de lo que sea, tenga razón o no, es mi razón, no la de los demás. Sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Resumen: el conocimiento humano te hace sabio en tu propia opinión. El conocimiento humano, el saber cómo hacer las cosas, te hace sabio en tu propia opinión. Y en el Señor no es así, iglesia, cuerpo de Cristo. Tú que tienes temor de Dios, no es tu conocimiento, no es la forma en que a ti te enseñaron, no es la forma en que de pronto tú consideras cómo se hacen las cosas. Porque si Dios, en medio de una circunstancia, tú simplemente dijiste gracias Señor y vino la respuesta, no significa que todos hemos de decir gracias Señor y vino la respuesta. No es así. Eso es una manifestación muy particular del Señor con alguien en un caso particular, en una circunstancia específica. Y entonces, lamentablemente, aún la misma iglesia de Cristo, el mismo cuerpo de Cristo, se ha hecho sabio en su propia opinión, entendiendo que hay formas o que hay cosas. Y bueno, no es necesario orar tanto, o viceversa, hay que orar más de tanto tiempo para que el Señor pueda responder. Tienes que ayunar tantos días o tienes que hacer esto. Eso es como Dios actúa. Pero eso no está en la palabra. Es la palabra la que da la utilidad, la que te da la forma, la que te da el propósito alcanzado. Es la palabra la que te enseña. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, dijo: Señor, enséñame. No he sabido actuar. He tenido algo de conocimiento. Y por querer aplicar el conocimiento de acuerdo a mi criterio he fallado tanto. Pero cuando él dijo: Señor, enséñame, y comienza a cambiar, de hecho a partir del Salmo 119 en adelante, comenzamos a ver a un rey que escribe diferente. A partir del Salmo 120 comienza a escribir totalmente distinto el rey David hasta el último Salmo 150. Se escriben los salmos de otra manera, de otra perspectiva. Había otro hombre, hubo un hombre ahí transformado, renovado, porque se dejó enseñar, porque se dejó formar, porque se dejó educar conforme a la dirección del Señor. Incluso vemos en esos versículos, en esos capítulos, palabras nuevas que no estaban más atrás. Fueron palabras inspiradas por el Señor que vinieron a él como resultado de dejarse enseñar, como resultado de ir a esa intimidad y de entender que todo lo que él había vivido, que todo lo que él había aprendido no le era útil, no le era de beneficio, no le era de provecho. Gracias al Señor por nuestra hermana Rosalba Arroyo, Daniel, Juan, Milagros, Edgar, Alexander Rodríguez, Henry Sánchez, a Jonathan Gómez, a Aurimar Nadales, a Celsa Vivas en Chile, a Mirla Paredes, a Desiree Espinosa, a la pastora Marisabel Rey de Casa de Paz, a Dayana en Barquisimeto, en la congregación
Algarí, allá en Algarí, a Zanella González, a Elba Carpio, a Joarly en Colombia. Gracias, que el Señor les siga bendiciendo más y más. Hoy oramos por la mamá de nuestra hermana Joarly, que está de cumpleaños, que el Señor les siga regalando más y más años de vida y que sea plena esa bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por un día como hoy que vino a esta tierra. Fue el propósito de Dios establecido y un día como hoy se dio esa bendición. Gracias, Señor, por la vida de ella. Oramos para que le guardes y les bendiga su salida y su entrada en todo tiempo, en el nombre de Jesucristo, cada día más. Señor, gracias por tu fidelidad, por la vida de Joarly, de sus hermanas también, que han sido fruto de esa bendición en Cristo Jesús. Señor, gracias. Oramos por nuestra hermana pastora Carmen Parra, quien su mamá ha partido con el Señor, y pedimos el Espíritu Santo que sea el consolador en toda la familia. A nuestra hermana Limayri Uribe en España, que el Señor les consuele, a su esposo, a todos en el nombre de Jesucristo, porque están fuera de nuestro país por efecto de pandemia y de muchas circunstancias, no pueden regresar. Incluso algunos familiares no pueden trasladarse hasta la ciudad de Barinas, pero Señor, tú eres fiel, tu palabra es fiel y tu Espíritu Santo es nuestro consolador, Señor, y suple toda y cada una de las necesidades conforme a tus riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Señor, gracias, Padre amado, por cada uno de los que se han conectado, por cada hogar y cada familia, iglesia, hermano, hermana, amigo, amiga. Debemos ser como el salmista. Señor, enséñame tu palabra. Enséñame conforme a la utilidad de tu palabra. Inspira mi ser, Señor, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Que no es porque por la llaga de Cristo soy sano, entonces entiendo que esa es la fórmula cuando tenga alguna dolencia, alguna enfermedad. Esa también es la fórmula, si pudiéramos hablar en esos términos, para que el Señor te mantenga sano, nos mantenga sano, porque no hemos de pedir sanidad solo cuando hay enfermedad. La sanidad es necesaria en todo tiempo, la libertad es necesaria en todo tiempo, la bendición es necesaria en todo tiempo, la vida es necesaria en todo tiempo, su palabra es necesaria en todo tiempo. Porque cuando hemos de tomar una decisión, Señor, dame una palabra, háblame. Y cuando estamos tranquilos, ¿por qué no le pedimos una palabra para seguir avanzando? Para seguir creciendo, para seguir recibiendo y conociendo más y entonces enseñar a otros. ¿Para qué es que aprendemos? Para enseñar a otros. ¿Por qué formamos una familia, un hogar? Porque queremos enseñar a otros lo que ya sabemos. Queremos compartir lo que tenemos. Como cuerpo de Cristo no tenemos otra misión que seguir el propósito de Dios en nuestras vidas. El apóstol Virgilio Moreno está conectado desde Colombia. El Señor bendiga tu vida, tu hogar, tu ministerio más y más en Jesucristo. Enséñanos, Señor, cada día más a ser un instrumento en tus manos, inspirados por la palabra. Apóstol, sé que la revelación del cielo cada día más es sobre ti, pero el don de ciencia y de discernimiento espiritual, el Señor ministra a mi espíritu que cada día tú lo estás viendo, creciendo y desarrollando a otra manera. Ya no es como antes. El Señor desarrollaba en ti la ciencia y el discernimiento. Eso es dejarse enseñar, es lo que estamos hablando en la palabra, útil para ser enseñados, inspirados por Dios. Nuestra hermana Rosa Rosales, a Carlos Arbeis Paz, a Yesenia Gallardo, a Gledys Machado en Caracas. El Señor te bendiga, Gledys, a cada uno más y más, a sus familias, en el nombre de Jesucristo. La palabra, el Señor te dice: nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Qué significa? Que no tenemos que estar pendiente o que no le prestemos más atención a lo que pueda pasar que a lo que debo hacer. Si somos enseñados, tú y yo somos formados y educados en lo que tenemos que hacer, más que en lo que pueda llegar a ser. ¿Qué es lo que debo hacer hoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? Ese es mi propósito. Vamos, hagámoslo. No lo que considero que puedo hacer, no lo que espero alcanzar, es lo que hoy tienes que hacer. Fuiste enseñado, cada palabra hay que ponerla en práctica. La forma de ponerla en práctica es ir y alcanzar, es poder llegar
es ser el instrumento para enseñar a otros. Iglesia de Cristo, si tú no estás enseñando a nadie lo que Dios te ha enseñado, ¿cómo el Señor te dará más? Un vaso, cuando llega a un límite, hay que vaciarlo para poder recibir algo nuevo. El Señor dice que no da vino nuevo en odre viejo. De otra manera se rompe, porque el vino nuevo no se soporta en un odre viejo. El conocimiento viejo, la capacidad vieja, no te permite recibir una enseñanza nueva. La palabra de ayer te sostuvo ayer, pero hoy necesitas más palabra. Por eso la oración de ayer te sostuvo ayer, pero hoy tienes que orar, pero hoy tienes que buscar a Dios, hoy tienes que adorarlo, porque la adoración de ayer, gloria a Dios, seguramente llegó al cielo, confiamos en eso, pero la adoración de hoy ya no somos hijos de Dios. La palabra tiene que formarte, tiene que enseñarme, tiene que educarme, tiene cada día que romper una barrera, un esquema. No podemos mantenernos suficiente, creer que es suficiente lo que sabemos, creer que es suficiente y conformarnos con lo que hemos aprendido, con lo que nos han enseñado. ¿Cuántas palabras has recibido? ¿Cuántas cosas sabes y conoces para enseñar a tus hijos? ¿Cuántas cosas sabes para poder enseñar a tu entorno, a tu familia? ¿Cuántas cosas? Pero el Señor dice, no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. No podemos permitir, iglesia, cuerpo de Cristo, no puedes permitir que la capacidad que tienes te detenga. Eso significa que esa capacidad te consideres autosuficiente o que sabes mucho. Enseña, da lo que tienes. Es necesario que des. No nos podemos quedar ahí solamente. Judith Silva, el Señor te bendiga. Nuestra hermana Elba nos pide oración por su hogar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, cada día, Señor, es tu palabra quien nos edifica. Padre, escrito está que la mujer sabia edifica su casa. Escrito está, Señor, que las familias son benditas en tu nombre. Decimos en el nombre de Jesucristo el hogar de nuestra hermana Elba Carpio. Pero hay cosas que cada uno de nosotros tenemos que entender. Que siendo educados, ¿qué es educación? Hacer las cosas correctas. Comienza a hacer las cosas correctas, a ordenar, a enderezar, a colocar cada cosa en su lugar. Y colocar cada cosa en su lugar es que la Escritura dice que el que robaba no robe más, que el que mentía no mienta más, que si tú sabes hacer algo bueno, ¿por qué no lo haces? Que si te está a tu alcance ayudar a alguien, ¿por qué no lo ayudas? Si en eso demostramos el amor de Dios entre nosotros, que nos amamos unos a otros y que nos ayudamos unos a otros. Esa es la enseñanza hecha vida, la palabra hecha vida. ¿Cuántas familias, cuántas parejas están en medio de tribulación, de adversidad, de turbulencia, pero tienen las puertas abiertas, pero tienen fallas aún por corregir, que necesitamos ir a lograr el propósito? Gracias, Padre amado. Nuestra hermana Judith de Silva es la esposa de nuestro hermano Eduardo Silva. Qué gozo, qué bendición. Sé que hay paz en medio de la tormenta. Sé que hay corazones llenos de la presencia de Dios. Pero escucha bien, Judith, en el nombre de Jesucristo. La palabra, el río de agua viva que ha fluido por sus vidas y por la vida de tu esposo como instrumento del Señor, hoy pido al Padre que venga la recompensa sobre ti, y todo lo que estaba detenido físicamente y aún espiritual que esté en tránsito en el camino ha de venir, porque estás clamando por respuestas, porque estás pidiendo al Señor respuestas, pero que estaban ahí aisladas, secuestradas, detenidas. En el nombre de Jesucristo se hacen vida, se liberan, se rompe toda cadena. El ejército guerrero del cielo, los ángeles y arcángeles del Señor y los serafines van y obran en favor tuyo y de tu vida, de tu hogar y de tu familia, en el nombre de Jesucristo. No sé cuál de tus hijos está en una mayor posición
de oración delante de la presencia del Señor. Suéltalo completamente en manos del Señor. Ora, pero que sea el propósito de Dios, que sea la palabra útil para enseñarlo, para formarlo. Es un varón. Para formarlo, para establecer el propósito de Dios en él. El enemigo no va a robar lo que tú has conquistado. El enemigo no puede arrebatar, a menos que nosotros nos descuidemos. Pero estás en la línea del Señor y estás en la dirección del Señor, estás orando. Y Dios permitió que hoy pudiéramos conectar a la distancia y al tiempo desde el encimar de Manre hasta acá, en el nombre de Jesucristo, y de aquí hasta allá, para que la palabra viva se establezca plenamente en tu hogar, en tu familia, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias. Nuestra hermana Mayra nos pide oración por la hermana Gloria. Señor, creemos que se desvanece completamente, que cada día más su cuerpo recibe esa victoria y esa gloria que está siendo testificada cada día en la sanidad plena, en la renovación plena, en el nombre de Jesucristo, donde ninguna raíz queda, y todos sus órganos, todos los que estamos orando por aquellos que están enfermos, para que la sanidad en el nombre de Jesucristo, y son guardados todos sus órganos vitales, células, átomos, todo su cuerpo y su alma en el nombre de Jesucristo, para que ninguna arma forjada contra ellos prospere en el nombre de Cristo Jesús. Un sistema respiratorio renovado cada día en Jesucristo, nuevo cada día en Cristo Jesús. Señor, gracias. Oramos por la gran familia. Dios está aquí. Oramos, Señor, para que cada día el cuerpo de Cristo, el ministerio pastoral de esta ciudad y del cuerpo de Cristo a la distancia y al tiempo, sea ministrado, sea redarguido y sea inspirado en la palabra plena, no en otra cosa, no en el conocimiento. No venga altivez, se desvanece la altivez, se cae la altivez, toda oración carnal. Cuántas oraciones carnales, naturales, de acuerdo al criterio y al propósito de cada uno, se dan cada día, y no puede seguir siendo así. La palabra leímos ha sido inspirada por el Señor, útil para enseñar, para formar y educar. No puede ser el criterio de cada uno. Bueno, a mí me parece que el Señor debe colocar una nube aquí, y entonces comienzo a orar para que esa nube se pare ahí. Si no es necesario, si no es el propósito de Dios, estoy haciendo una oración carnal, estoy haciendo una oración fuera de la dirección del Señor. Si eso no me inspiró el Espíritu, no me inspiró el Señor, yo no puedo hacerlo, o no debo hacerlo, porque muchos lo hacemos o lo hacen. Y viene entonces la consecuencia lamentable para su vida, para su hogar, para su familia, para su congregación. Ministros de Jesucristo, tenemos que reconocer que muchas veces hemos sido sabios en nuestra propia opinión y hemos direccionado cosas fuera del propósito de Dios. Nuestra hermana Narlis Novoa nos pide oración por su hogar y por su familia. Creemos que Harry es completamente restaurado en el nombre de Jesucristo, y tu familia, Narlis, en las manos del Señor está, y tú lo sabes, pero creemos que se hace vida cada día. Todo lo que el enemigo ha querido detener, en el nombre de Jesucristo se desvanece. Toda cautividad, todo velo de oscuridad, toda obra, decretos, maldiciones, toda venganza, todo contraataque contra el cuerpo de Cristo, contra las familias, contra los hogares, contra las parejas, contra las relaciones de padres e hijos. Todos los corazones cautivos son libres en Cristo Jesús y son adoradores en espíritu y en verdad. Nuestra hermana Mairene Guerra en Colombia, en Bogotá, el Señor te bendiga, nos pide orar por Menegrande, por esa situación de esta pandemia. El COVID es un demonio que donde le dan la entrada, allá va. Pero la fe de los hijos de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y la justicia es esa rectitud. Así que por los hijos rectos, íntegros, santificados, consagrados, apartados del Señor en Menegrande y en todas las naciones, en las naciones enteras, en el nombre de Jesucristo, proclamamos en la autoridad del cielo, en la autoridad que ha dado sobre nuestra lengua, vida o muerte. Proclamamos vida, y que la muerte no tiene espacio. Todo el conjunto,
Todo el combo completo del COVID se desvanece, retrocede, es inerte. Jesús vino a deshacer toda obra del diablo y se deshace toda obra del COVID junto con su combo. En el nombre de Jesucristo estamos hablando de afecciones respiratorias, pulmonares, estamos hablando de infarto, estamos hablando de trombosis, de derrame cerebral, de ACV, de fiebre, de obstrucción en la sangre, de coagulación de la sangre, estamos hablando de colapso y de daños en el sistema respiratorio, estamos hablando de dolor de cabeza, estamos hablando de dolor de los huesos, estamos hablando de alteración y desorden en el sistema cerebrovascular, en el nombre de Jesucristo, en el sistema gastrointestinal, en el nombre de Jesucristo. Todas las obras y aún aquellos que no hayamos nombrado, que aún desconozcamos, en el nombre de Jesucristo se desvanece y se deshacen de Mene Grande, de Guasdualito, de Venezuela, de las naciones, de Colombia, de las distintas naciones, en el nombre de Cristo Jesús, donde están los hijos de Dios. No tenemos el conocimiento ni la capacidad humana, sino la del cielo, la del Creador, la del Todopoderoso, que venció en la cruz y pudo decir: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. La fe, el Señor dijo: tengan fe en Dios, tened fe en Dios, y el que cree verá la gloria de Dios. Cada día, cada semana somos testigos de, al menos en las últimas 4 semanas, en este mes, al menos una persona por semana Dios ha sanado del COVID instantáneamente. La semana pasada fue una gran bendición, donde una pareja en 6 días salió ya conectado a respiradores, salió a su casa. Ayer estamos esperando resultados y creemos que 3 personas más van a ser completamente sanas. Los resultados van a mostrar negativos, porque en el nombre de Jesucristo, estando en una condición del cielo, donde la palabra viva viene del cielo, es útil para formar por la palabra o por los hechos, pero el poder de Dios no se detiene. Señor, gracias. Henry Sánchez nos pide oración por su esposa y por salud. La sangre de Jesús purifica y limpia, y el poder del cielo renueva cada día nuestras vidas y todo el ser, cuerpo, alma y espíritu, Señor, y enséñanos a guardar lo irreprensible hasta tu venida. Padre, enséñanos cada día, enseña a tu pueblo, enseña a cada uno de los que están conectados, enséñanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, los que se han de conectar, que sea tu palabra hecha vida en nosotros, que tomemos la decisión, la determinación de orar cada día. Josian Ninava, el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Nos pide oración la hermana Bárbara por Said. Said es un hijo del Señor. Padre, y hoy proclamamos tu palabra: herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Cualquier obra enviada se devuelve a su lugar de origen en el nombre de Jesucristo, porque por un camino viene, pero por 7 huyen, está escrito. Y hay sanidad sobre el cuerpo y sobre el alma de Said Navas en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias, Padre, se revierte todo en el nombre de Jesucristo. Plenamente es un niño hermoso, alegre, en la felicidad del niño, cada día más. Creemos que es instantáneo, que en el nombre de Jesucristo se desvanece toda raíz de enfermedad, se desimpregna y desaloja en su cuerpo completamente y el cuerpo de cada uno, y es guardado y sumergido en la sangre del Cordero plenamente, todos en Cristo Jesús, Señor, cada día. Gracias, Padre amado. Paula Mercedes nos pide oración por salud, nuestra hermana Mercedes. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Creemos que hay sanidad, que la sangre de Jesús está limpiando y purificando, y por la llaga de Cristo somos sanos. Enviamos la palabra de poder, de vida, que transforma y que cambia sobre Mercedes en el nombre de Jesucristo, y sobre tus hijas y sobre tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Nuestra hermana Carmen Rivero nos pide oración por su hermano Diógenes, que sufrió un infarto en el nombre de Jesucristo. Señor, creo que hay una restauración. Se retrocede toda condición en el corazón, un corazón nuevo en el nombre de Jesucristo. Espíritu de Dios, gracias, Señor. Todo efecto que he mostrado aún en los exámenes se revierte en el nombre de Jesucristo. Todo dolor en el pecho, en el corazón, hay un corazón nuevo en el nombre de Cristo Jesús sobre Diógenes, Señor. Que como está escrito, vean tu gloria manifestada. Hay poder creativo hecho
en cada uno a la distancia y al tiempo. Señor, gracias. Gracias, Padre, en la autoridad y el poder del cielo hecho vida en ti. Cuando somos enseñados en el Señor, en su palabra podemos ir. Nuestra hermana Sanella nos pide orar por el joven Jesús, que su mamá está preocupada. Hay situaciones allí sobre Jesús. Jesús, en el nombre de Jesucristo, tú eres del cielo y tu corazón se desliga de toda necedad en el nombre de Jesucristo. Toda cautividad se desvanece sobre Jesús, en Cristo Jesús. Toda opresión y toda herencia de maldición sobre él, en Cristo Jesús, se rompe. Señor, gracias por tu fidelidad. Nuestra hermana Noris Silva, un abrazo a la distancia y al tiempo, nos pide oración por salud. Noris, tú conoces al Señor cada día en el nombre de Jesucristo, todos los días. Como decía desde el principio, el rey David, un hombre conforme al corazón del Señor, dijo: enséñame, Padre, enséñame para caminar directamente en tus caminos, en tus estatutos, en el nombre de Jesucristo cada día. Que sea el propósito de Dios sanando, estableciendo libertad y plenitud en Cristo Jesús. Joarly nos pide oración por su hogar. Joarly, tu hogar lo presentamos en las manos del Señor en el nombre de Jesucristo, y el hogar de todos los que están conectados y los que se han de conectar en diferido y los que están por Facebook Live, que no podemos identificarles directamente allí, en el nombre de Jesucristo. Cada hogar en las manos del Señor. Padre, donde hay un ambiente de armonía, unánimes como leímos, soportándonos todos, no siendo altivos. No permitas la altivez. Se rompe en el nombre de Jesús toda altivez, todo orgullo, toda necedad de los corazones, de las relaciones familiares, en el nombre de Jesucristo. Y podemos ser limpios y libres, porque donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Y lo que el Hijo del Hombre libertare es verdaderamente libre, en el nombre de Cristo Jesús. De Lourdes Tobar, desde Colombia, nos pide oración por dolor en su brazo derecho. Padre, en el nombre de Jesús, el cuerpo de tu hija de Lourdes Tobar y su brazo derecho recibe vida y se alinea y se ordena y funciona correctamente. Todo lo que estaba obstaculizando el funcionamiento del sistema cerebral, psicomotor, en el nombre de Jesucristo se alinea y sanidad plena. Brazo, todas tus funciones son restauradas y renovadas en el nombre de Jesucristo. Dolor y toda opresión y cautividad se desvanece en Cristo Jesús. Señor, gracias. Nuestra hermana Gledys Machado nos pide oración por Norbelis Mijares. Le han diagnosticado quíster en el área cerebral, en su cabeza, en el nombre de Jesús. Señor, Jesús pagó en la cruz por nuestras maldades, rebeliones, delitos y pecados, por toda enfermedad, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, como está escrito. En el nombre de Jesús, toda raíz de enfermedad y de quistes que produjo allí en su cabeza se reduce, se desvanece a nada. Jesús vino a deshacerte completamente en el nombre de Jesús. Y Norbelis Mijares conoce el poder del cielo. Jesús decía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros cada día, cada lugar donde llegaba, porque en todo tiempo, dice la Escritura, que a las regiones donde iba sanaba a todos los enfermos, liberaba a todos los endemoniados. Entonces les decía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, recibidle hoy, escogeos hoy a quien servís, dice la Escritura. Norbelis Mijares recibe sanidad plena en Jesucristo, por el amor del cielo hecho vida en la tierra a través de Jesús, y el Espíritu Santo de Dios toca su corazón plenamente. Mayra Galarraga también nos pide orar por su hermana María Fernanda y su familia en Madrid, España. A la familia Galarraga en España, en Madrid, en el nombre de Jesucristo. A María Fernanda y su familia, que el Señor siga abriendo puertas, siga dándoles sabiduría, entendimiento y sobre todo redarguyendo sus corazones, para que sean enseñados a adorar al Padre en espíritu y en verdad, a seguir cada día en el propósito del Señor. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Este es el propósito de conectarnos los jueves, de orar, que tú escribas las peticiones de oración, y por tu familia y por tu vida a la distancia y al tiempo. Señor, gracias a Raquel Mateus, a tu familia. El Señor te bendiga y te guarde cada día más en Jesucristo. La Escritura es útil para enseñarnos.
para formarnos, para educarnos a todo nivel. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice el versículo siguiente. Rosa Rosales nos pide orar por su hogar en el nombre de Jesucristo. Señor, cada hogar conectado y aún los que estén en diferido. Creemos que el amor, la manifestación de tu presencia, el fuego de tu espíritu, Señor, y a causa de la unción se pudre todo yugo en sus hogares, en sus familias, en nuestros hogares, en nuestra familia, en la familia de Cristo, en la gran familia. Dios está aquí por cada congregación que está conectada en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por la congregación Belén en Barinas, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por tus hijas en Maracaibo y por tus hijos Fernando, Indrina, Señor, Karina, en el nombre de Cristo Jesús. Instrumentos que estás usando para a la distancia y al tiempo estar conectados con la gran familia. Dios está aquí, Señor. Gracias por el ministerio Cristo Libera Internacional, el pastor Roger Muñoz y a todo el equipo internacional. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas y revelando la unción del cielo en la tierra. Señor, gracias por tu fidelidad. Padre, gracias. Yesenia Gallardo nos pide oración por su familia en el nombre de Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Tuvimos más de 30 conectados. Ha sido un tiempo hermoso de oración. Seguimos orando. Si alguien se conecta posteriormente, escriba su petición de oración, que el equipo de oración, la cadena de oración, de intercesión y de liberación, constantemente estamos orando, creyendo y siendo testigos. Lo más hermoso es que somos testigos de la manifestación del Señor a la distancia y al tiempo. Que luego testifiques, que agradezcas al Señor por las cosas que Él hace. Que toda la gloria y la honra sea para el Señor. Nuestra hermana Ana Bautista también nos pide oración por sus hijos a la distancia y al tiempo. Señor, cada uno de ellos te pertenece, están bajo la promesa y es tu palabra viva y eficaz a la distancia y al tiempo. Señor, sigue ministrando cada corazón. La presencia del Señor hoy en tu corazón, en tu vida, en tu hogar, en tu territorio, en tu nación, en las diferentes naciones donde hemos podido alcanzar, donde tú nos has llevado, Señor, y aún los que faltan, en el nombre de Jesucristo. Recuerda, dale me gusta, comparte nuestra página y cada transmisión. Allí están nuestras redes sociales en YouTube, en Instagram, en Facebook, en el nombre de Jesucristo. Dios está aquí, la gran familia Dios está aquí. Ha sido un grato placer, un grato gusto poder estar un tiempo con ustedes y llevar palabra del Señor. Seguimos siendo, consideramos plenamente cada día, si el propósito de Dios se hace vida, un instrumento en sus manos para todo el cuerpo de Cristo y para la creación. El Señor nos creó para adorarle y para llevar su palabra a toda criatura, hasta el fin de la tierra, hasta lo último de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Sea la gracia y el favor pleno de Jesucristo sobre tu vida, el amor del Padre y la manifestación de la presencia y del fuego del Espíritu Santo hecho vida en cada uno. No seas sabio en tu propia opinión, déjate enseñar por el Señor, que sea esa palabra inspirada del Señor formándote y educándote. Cambia, decide dejar cosas atrás y seguir adelante en el nombre de Jesucristo. El Señor te bendiga y te guarde más y más, y guarde tu salida y tu entrada. Les amamos. Bendiciones. Un gran abrazo.